Bueno, algo anticipábamos, el dato de inflación confirmó lo que muchos anticipaban tras el respiro de agosto. El IPC volvió a subir en septiembre, impulsado en parte por el efecto fiestas patrias, algunos ajustes también en precios regulados. Un resultado que se da justo, Pato, luego que el Banco Central publicara su IPOM, donde no solo eleva su proyección de inflación para 2025, sino que también deja entrever que la tasa neutral podría estar sobre el 4%. Estamos hoy día con un gran entrevistado para hablar sobre este y otros temas, economista jefe de Banco de Chile, Rodrigo Aravena. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en Radio Infinita. ¿Cómo estás? Bueno, Hola Rodrigo. hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación y de verdad un gusto estar acá con ustedes. Gracias, Rodrigo. ¿Qué lectura haces de este resultado del IPC? ¿Estamos ante un rebote puntual o una señal de que la inflación se resiste a bajar? Mira, la verdad estoy bien de acuerdo con lo que decía Pato al comienzo del inicio del programa. Tenemos inflación, yo creo que no podemos perdernos en eso. Tenemos un poquito más de inflación de lo que pensábamos. Y acá, Cata, creo que hay que hacer una distinción en dos grandes cosas. Primero, cuando miramos el dato propiamente tal, ¿ya? La verdad que el dato en el mes no tiene tanta sorpresa. El mercado estaba esperando una cifra cercana al 0,3, 0,4%. Uy, solo para confirmar, ¿me escuchan bien o no? Sí, súper Sí, bien, perfecto. Rodrigo. Y te vemos bien también. Ok, Perfecto. muchas gracias. Ya. Mira, cuando vemos el dato, la verdad que, a ver, el mercado, ¿cuánto estaba? Aquí hay gente que recoge precios, gente que se dedica bien a fondo a este tema, y la verdad es que uno hablaba en el mercado 0,3, habían algunos que pensaban que podía ser un poco más bajo, pero la verdad que un 0,4 es algo primero que es habitual en un mes de septiembre, cuando uno ve que los alimentos suben de precio, es algo bastante estacional, es algo esperable, si hay 2 meses en los que uno podría esperar algún grado de mayor inflación, son los meses de marzo, básicamente por indexación, el mes de septiembre por fiestas patrias, entonces la verdad es que cuando vemos también que las medidas subyacentes de inflación están cercanas al 0,4, la verdad que el dato en sí del mes no tiene una gran sorpresa o algo anormal que valga la pena destacar, ya considerando ciertos los efectos estacionales, históricos, etcétera. No obstante a ello, hay que considerar primero que estamos con una canasta que no hemos logrado entender del todo en cuanto a los comportamientos de los precios. Nos hemos equivocado harto los economistas este año. Transversalmente en términos de estimación hemos visto mucha volatilidad. Entonces, lo que siempre decimos acá es que hay que tener cuidado con la interpretación del dato del mes a mes porque de verdad hay mucha volatilidad. Habiendo dicho eso, tenemos más inflación de lo que pensábamos. La inflación todavía existe y acá, complementando un poco lo que decía Pato al comienzo, no es solamente porque tengamos una inflación de un 4,4%. Acá lo que nosotros podemos ver, si bien podemos entrar en detalle en algunos de esos temas, Ujú. pero aquí la verdad es que tenemos cuatro grandes factores que están detrás de la inflación. Primero, es evidente que tenemos un efecto de persistencia. Hay distintos precios que se fijan de acuerdo a la inflación pasada. Entonces, cuando tú tienes tanto tiempo la inflación sobre 4%, eso se mete en los servicios, se mete en los indexados, etcétera. En segundo lugar, hay temas de demanda. Ayer tuvimos datos de balanza comercial y vimos que, por ejemplo, las importaciones tuvieron un salto bastante fuerte, las importaciones tuvieron un salto de alrededor de un 20-24% año contra año, las importaciones de bienes de consumo, bienes de capital están más rápido, por lo tanto hay demanda. Vemos que hay factores de oferta también. Aquí lo que está pasando en términos de costos laborales, en términos de salario, en términos de distintas medidas, cuando miramos más a fondo el mercado laboral, nos damos cuenta que hoy día hay presiones de costos que son importantes. Y cuarto, con esto termino digamos, como pensamiento inicial del dato, Ujú. que la difusión inflacionaria, vale decir, cuando uno ve la cantidad de artículos que sube de precio, ¿ya? La cantidad de artículos sube de precio, del total de la canasta fue más de un 60%, fue alrededor de un 63-64%. ¿Y eso qué te dice? Que tenemos una inflación alta no explicada por un pequeño grupo de bienes, sino más bien transversal. Por lo tanto, reafirmo acá y reitero lo que decía Pato al comienzo, sí, tenemos más inflación, definitivamente. Ahora, Rodrigo, esto tratemos de explicar por qué es importante. Tú lo mencionaste en una columna diciendo, bueno, acá hay razones para pensar que la demanda está más fuerte, hay más inversión, efectivamente, pero también hay, bueno, si fueran razones de demanda, uno podría pensar que una buena medida sería subir las tasas para tratar de frenar eso. Pero también hay razones de oferta.
y las razones de oferta normalmente no se combaten con tasa, y eso genera un escenario bien difícil para el Banco Central, a pesar de que ha señalizado que va a seguir bajando las tasas. Es enredado el diagnóstico, como tú decías. ¿Por qué es importante? Buena pregunta, Pato. Mira, a ver, primera cosa, ¿hay efectos de demanda? Sí, en el margen hemos visto efectos de demanda, ¿ya? Hay muchos efectos de demanda. El año pasado la economía, el cuarto trimestre, creció más rápido. Y creció más rápido por consumo, demanda interna. Hay un efecto que ustedes lo han comentado muchas veces en este programa, que dice relación con reactivación del consumo, efectos de extranjeros comprando en Chile, etcétera. Hay algunas cosas también relacionadas con una pequeña parte de la inversión, no es toda la inversión, la parte de construcción, infraestructura sigue lento, aquí estamos viendo más bien por el lado de maquinaria y equipo, pero ¿sabes qué pasa, Pato? Yo creo que es importante acá decir, la demanda te está generando la inflación, pero la demanda no es que esté creciendo mucho. El problema que tenemos es que hay un PIB tendencial que es bajo. Entonces, cuando la economía se acelera más allá del 2%, más allá del 2,5%, te empieza a generar inflación. Este problema no lo tendríamos, ya no tendríamos esta presión inflacionaria, si es que la capacidad de crecimiento de la economía fuera más alta, fuera un 3%. O sea, si por ejemplo tuviéramos un 3% tendencial, no tendríamos inflación acelerándose o algún riesgo inflacionario, una demanda diciendo el 3. Entonces, yo creo que hay que considerar que no es porque la demanda esté mejorando algo, es porque cuando como el crecimiento tendencial es bajo, cuando la economía se acelera un poco por sobre ese tendencial, aparece algo de inflación. Ahora, la recuperación de la demanda partió a fin del año pasado, pero acá lo que no podemos desconocer es que hay temas de oferta que son muy relevantes. Y dentro de ello, y como comentaba usted recién, lo hemos escrito en algunas columnas, hay una opinión bastante transversal entre los técnicos, entre los economistas, en el hecho de algunas cosas como, por ejemplo, la aceleración de salarios. Y nosotros cuando vemos acá, por ejemplo, las remuneraciones creciendo bastante más que la inflación, cuando vemos los costos laborales creciendo casi un 7%, cuando vemos que el IPP está creciendo un 9%, cuando vemos, por ejemplo, que en el mercado laboral hoy día tenemos una tasa de participación laboral que sigue estando por debajo de la participación laboral que teníamos antes de la pandemia. Eso te habla también de una oferta que está algo más restringida. Cuando vemos también que la economía, la recuperación que tuvo el año pasado fue por exportaciones, al comienzo de este año es básicamente consumo, pero no ha sido por inversión los últimos 3 años. Eso también te habla de una oferta que está más restringida y claramente eso no es política monetaria. De hecho, la política monetaria ya ha hecho su aporte. La política monetaria ya ha logrado hacer la contribución, hemos tenido reducciones de tasa de interés, ellos han logrado mantener también la expectativa anclada, pero acá yo creo que hay dos grandes temas a mirar hacia adelante. Uno es materia, digamos, regulatoria o más bien tema legislativo, hay que preguntarse muy bien qué vamos a hacer en materia, sobre todo mercado laboral, y lo otro, el tema fiscal, porque nosotros estamos terminando con un incumplimiento de la regla fiscal. Y eso tiene impacto en tasa de interés y tiene impacto en inflación. Entonces yo creo que hay que mirar un poquito más la política fiscal que la política monetaria, sobre todo en una coyuntura como esta. Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile, hoy día con nosotros en Más que Números, solo para aclarar un punto. Lo que pasa en el mercado laboral y los costos laborales, como son los temas que ha venido comentando el Banco Central en los últimos IPOM, inciden en la inflación, ¿no? Como se ha dado tanto la discusión en las últimas horas a propósito de esta discrepancia del presidente Boric y de la candidata Jara con el Banco Central y el timing de su informe. Lo que pasa en el mercado del trabajo, los salarios, lo que pasa con los costos laborales, influye definitivamente en la trayectoria de la inflación. De hecho, ¿tenemos un tema de crecimiento? Sí, sí tenemos un tema de crecimiento, la economía más o menos se está acercando a lo que, mira, cuando uno ve la cantidad de personas que tenemos en Chile en el mercado laboral, cuando vemos la cantidad de empresas, cuando vemos la cantidad de inversión y uno dice, ok, digamos como con los fierros que hay en la economía, con los fundamentos, ¿cuánto puede crecer el país? Podemos discutir si es 2, 2, 3, algunos piensan que un poquito más, pero no es algo muy distinto al 2, al 2, algo por ciento. Pero cuando vemos que en el pasado, con el mismo crecimiento económico, la tasa de desempleo era cerca de un punto más baja, y inmediatamente salta algo ahí. Cuando vemos que hay una fuerza de trabajo que es más pequeña,
significa inmediatamente que hay una oferta laboral que es distinta. Cuando vemos que los costos laborales están creciendo más rápido, ya de lo que ha crecido la economía, de lo que ha crecido la productividad, aquí podemos discutir respecto al timing de una opinión, podemos discutir respecto de cuál es el mejor momento para poder hacer algún estudio señalando los efectos que tiene estos cambios, ¿cierto?, del mercado laboral en materia de inflación, crecimiento, etcétera, pero la teoría económica es bien clara en esto y la evidencia también. Cuando nosotros tenemos costos laborales que se aceleran, eso tiene efecto negativo en crecimiento económico, tiene efecto negativo también en materia inflacionaria, más todavía, Cata, más todavía cuando nosotros vemos que hay una economía que tiene una demanda un poco más dinámica, y cuando tenemos una economía que está creciendo un poco más rápido, cuando tenemos una economía que está con una demanda un poco más fuerte, la posibilidad de que esas presiones de costos se traspasen a precios también es más alta. Entonces creo que está totalmente fuera de discusión acá el hecho que la discusión de mercado laboral no es una discusión que termina en cuanto es la tasa de desempleo, sino más bien en qué efecto tiene el resto de la macro. Y es bastante claro eso. Lo que está pasando en el mercado laboral tiene un efecto en inflación y tiene efecto en crecimiento, sin nombrar otras cosas como distribución de ingresos, etcétera. Pero creo de verdad que si hay algo en lo cual hoy día en la macro chilena debemos mirar con atención, debemos preocuparnos y debemos poner sobre la mesa con mucha preocupación, sin duda, el mercado laboral. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. ¿Impacta a la economía de alguna manera la discusión que está teniendo el presupuesto, más allá del número, si crece 1,7, un poco más, un poco menos? De todas maneras. Mira, en materia fiscal, el tema del largo pato, en materia fiscal yo creo que hay varias cosas acá. Primero ya se ha definido, lo cual creo que es positivo, un nivel prudente de deuda, que es 45%, y ese nivel no es tan arbitrario. Cuando uno ve los países en América Latina que han empezado a tener algún problema, que han empezado a tener, digamos, alguna necesidad de ajuste de gasto o alguna presión en términos de tasa de interés, etcétera, son países que tienen niveles de deuda de 50%, un poco más, y las clasificadoras de riesgo en Chile, o sea, las clasificadoras de riesgo, perdón, han sido bastante claras en señalar que cuando si la deuda supera el 45, vamos a tener algún tipo de una clasificación distinta, lo cual significa tasa de interés más alta, quizá otro tipo de cambio, etcétera. Y estamos hoy día cerca. Para mantener la deuda estable, el déficit fiscal no debería ser muy distinto del 1 algo por ciento del producto, y la verdad es que nos ha costado bastante bajar el déficit de los 2,5 puntos, etcétera. Yo creo que ahí hay un tema importante. La economía no va a aguantar que el gasto siga creciendo a tasas del 3-4% real. De hecho, vamos a tener que ver la forma de vivir con tasas de crecimiento de gasto cercano al 2%, de ver cómo reactivar el crecimiento económico, pero si seguimos haciendo las cosas tal como las hemos hecho los últimos años, claramente vamos a terminar con un nivel de deuda más alto, y eso en simple, como ya no nos queda prácticamente fondos soberanos, ya no está ese canal de ajuste, va a significar más emisión de deuda, y más emisión de deuda en Chile va a impactar negativamente las tasas de largo plazo, lo cual le pega las tasas a los hipotecarios, las tasas largas, las tasas a las que emiten deuda a las compañías. Si emitimos más deuda en el resto del mundo, vamos a tener un descalce de moneda, obviamente hay derivados, pero tenemos ingresos en pesos, deuda en dólares. Entonces, la verdad es que tiene harto efecto en la economía. Aquí hay una restricción presupuestaria, yo creo que hay un consenso bastante amplio en eso, pero holguras fiscales no es que no tengamos, las holguras son negativas, y hay que poner sobre la mesa, ser realista, el hecho que vamos a tener que ver la forma de vivir con gasto fiscal creciendo no más allá del 2%. Si no, claramente nos va a parecer mucho más todavía América Latina. Mercados de capitales con plazos más cortos, tasa de interés más alta y una moneda que no se va a apreciar respecto a los valores que tenemos hoy día. Así que sí, yo te diría, junto al mercado laboral, las finanzas públicas es el otro gran tema de la macro chilena. ¿Podemos entrar en la moneda o no? Sí. Porque es que es muy curioso, y esto lo hemos discutido yo con grupos de amigos y otros inversionistas. Las monedas latinoamericanas se han apreciado y el peso chileno se ha quedado arriba, a pesar de que el cobre está por sobre los $5. Eso es una cosa muy inesperada, y personalmente, Rodrigo, yo se lo adjudico a la política, más que al carry trade y razones financieras, se lo adjudico a la política. No sé cómo interpretas tú que el dólar esté por lo menos 50 pesos más arriba que el resto de las monedas latinoamericanas, que también tienen problemas y que tampoco nos estamos comparando con Suiza.
Tengo dudas también, ¿ya? Tengo dudas también, para ser bien honesto con ustedes. Hay hartas cosas acá. A ver, mira, de hecho, Pato, si uno mira, eh, no solamente, fíjate, con la otra moneda de América Latina, si uno hace una comparación que nos gusta harto acá en el banco mirar eso, si uno hace una comparación un poquito más larga, ya más larga, eh, del 2017 o 2018 en adelante, y compara la evolución del CLP, ya nominal. Yo sé que esto es cero modelo, cero econometría, lo tengo súper claro, pero simplemente mirar correlación. Y miramos con el cobre, la correlación es muy baja. Entonces el cobre dejó de ser la gran variable que tenía el tipo de cambio, y ahí está toda la discusión respecto a los márgenes de Codelco y cuánto de cada de dólar, cuánto de cada centavo de dólar se traspasa en real economía. Hoy día lo miramos más bien con el DXY, ya con el dólar multilateral. Y hay dos periodos en los cuales hay un desacople grande respecto al valor global del dólar con Chile. Uno fue entre el octubre de 2019 y septiembre del 2022, que fue claramente el tema constituyente, y después cuando el Banco Central en Chile empezó a bajar tasa de interés más rápido. Yo creo que hay un tema de tasa de interés, ¿ya? Hay un tema de tasa de interés, no sé cuánto, pero claramente cuando miramos la moneda en Chile, hoy día tenemos una moneda que tiene un spread bajísimo con Estados Unidos cuando tú comparas con el valor de tasa de interés. Cuando ves las tasas de interés en Brasil, en Colombia, en México, en el mundo emergente, es más alto. Entonces, yo tengo la impresión que cuando el resto del mundo baje la tasa de interés, en general, se va a generar alguna fuerza a favor del peso. Hay un tema político, sin lugar a duda, hay un tema político, pero me cuesta pensar que sea solamente la política lo que tiene hoy día el peso más depreciado. Si nos hubiésemos comportado igual que el dólar promedio en el mundo, hoy día deberíamos tener un tipo de cambio que debería ser unos 80, 90 pesos más abajo de lo que tenemos hoy día. No ha pasado, no sabemos cuánto es la moneda, no sabemos cuánto es la política, no sabemos cuánto es la falta de inversión que genera flujos desde afuera, pero mira, más allá de la contribución de cada uno de los factores, todas estas cosas nos llevan a pensar que el tipo de cambio hoy día está en un pic. Nos cuesta pensar que el dólar vaya a seguir subiendo, y digamos en términos de tendencia, nosotros vemos que el tipo de cambio se va a ir acercando a los próximos trimestres más hacia los 900 pesos, y en el largo plazo, no sé, un par de años, creemos que es más razonable. Si tú le pones un Excel acá, diría, mira, un tipo de cambio de 8.50, digamos, los próximos años, me parece más razonable que un tipo de cambio de 1.000. No sabemos la velocidad, pero la dirección es para allá, y eso también en el margen va a ser algo que debería ayudar a que la inflación siga convergiendo a la meta. Muy bien, Rodrigo Aravena, a ver si podemos conversar en una próxima oportunidad sobre los escenarios electorales, el impacto que esto puede tener también en nuestra moneda. Rodrigo Aravena es economista jefe de Banco Chile. Un gusto haber podido conversar contigo hoy día, Rodrigo, que te vaya muy bien, y estamos en contacto para una próxima oportunidad. De todas maneras, Gracias, muchas Rodrigo. gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes. Cuídense. Igualmente. Igualmente.